Muy buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, El Rincón Bibliográfico. Este día hablaremos del siglo XIX. Transmitiendo desde la Ciudad de México a través de Blanquita Digital, los saluda Brenda Garcés y me acompañan mis compañeros Carlos Caneda y Víctor Gutiérrez. Como reporteras, Erandi Leiva y Gio. Iniciamos. Muy buenas noches. Como introducción, en el siglo XIX, México se encontraba dentro de un intercambio intelectual necesario, en donde desempeñaban un papel relevante los acontecimientos políticos, económicos y sociales. La Revolución Francesa contribuyó a profundizar los problemas y con ello se da inicio a las traducciones y las reimpresiones de obras europeas de variables dimensiones en las décadas inmediatas a la independencia. Durante la primera década del siglo XIX, solo hubo 4 imprentas relevantes. La primera de ellas es la de Zúñiga y Ontiveros, la segunda, la de Antonio de Valdés, la tercera, la de Juan Bautista de Arizpe, y la cuarta, la de María Fernández de Jáuregui. Estas se ocupaban casi exclusivamente a la impresión de opúsculos y publicaciones periódicas de variado contenido. La labor de estas imprentas fue importante para las artes gráficas y la impresión de libros, así como para el desarrollo cultural y educativo. La imprenta tomó fuerza cuando se convirtió en un instrumento fundamental para la propagación de la causa insurgente, cuyas publicaciones circularon en forma clandestina y en periodos breves. Los impresos se desarrollaron en talleres de provincia o en prensas improvisadas portátiles, ya que las imprentas de la Ciudad de México estaban controladas casi en su totalidad por las autoridades civiles, eclesiásticas y militares. El movimiento de Miguel Hidalgo y Costilla fue continuado por José María Morelos y Pavón y por Ignacio López Rayón. Este levantamiento insurgente fue un suceso relevante para el desarrollo de las imprentas y para la multiplicación de los periódicos. Durante el movimiento encabezado por los 3 caudillos, las prensas, algunas clandestinas y otras no, se unieron para imprimir los periódicos insurgentes. Quienes encabezaron el levantamiento se preocuparon por la divulgación de sus ideas y se dieron a la tarea de informar acerca de sus acciones militares. Durante el periodo de la colonia, la palabra impresa circuló a través de libros, papeles y en el último siglo de gacetas. La cantidad de impresos se multiplicó, pero ya no fueron los libros el producto principal de las imprentas. Los papeles sueltos, también conocidos como hojas, pliegos sueltos, panfletos o folletos, seguidos de los periódicos, llegaron a formar el volumen mayor de los impresos. El tipo de periodismo fue predominante, político y polémico. Entre los periódicos al servicio de los insurgentes destacan El Despertador Americano, El Ilustrador Americano, El Semanario Patriótico Americano, La Gaceta del Gobierno Americano en el Departamento del Norte y El Correo Americano del Sur. Las nuevas tendencias político-jurídicas para estabilizar a la sociedad, así como el reconocimiento de sus derechos, dieron lugar a que grupos ilustrados manifestaran sus preferencias a través de diversos órganos de comunicación, como fueron El Sol y El Águila Mexicana. Los realistas se sirvieron de periódicos como El Aristarco, El Amigo de la Patria, El Fénix y El Ateneo. Durante la República restaurada, los juaristas fueron apoyados por periódicos como La Paz, la Revista Universal y El Federalista, mientras que los porfiristas por El Ferrocarril. Como publicación independiente a este periodo se registra La Voz de México. Para ganar uno de nuestros sorprendentes premios, llama y dinos cuál de estos periódicos estuvo al servicio de los insurgentes. A. El Ilustrador del Sur. B. El Despertador Americano. O C. Literario. Llame ya.
Regresamos con nuestra reportera Erandi Marley, quien nos dará 5 datos curiosos sobre la imprenta y algunas notas curiosas más. Vamos contigo, Erandi. 5 datos curiosos de la imprenta. 1. La libertad de imprenta en la época posterior a la independencia se centró en aspectos formales encaminados a liberalizar el uso de la imprenta y bibliotecas, con la intención de transformar la sociedad mexicana para restarle a la Iglesia el control que ejercía sobre la vida intelectual del país. El factor social que contribuyó a modificar definitivamente el uso de la imprenta fueron las leyes de reforma, no porque en sí mismas estuvieran dirigidas a ese propósito, sino como consecuencia de la separación entre la Iglesia y el Estado. Se posibilitó la secularización y el desarrollo cultural. El 25 de abril de 1853 se expidió la Ley de Lares, que sobre libertad de prensa fue la más restrictiva que había conocido el país durante el siglo XIX, y su efecto fue total. Esta ley señalaba que los impresores debían registrarse con su nombre y domicilio ante la primera autoridad política. Se debía colocar un letrero en su establecimiento con el nombre del mismo y el del dueño. Los impresos debían llevar el nombre verdadero de impresor, su domicilio, lugar y año de impresión. Se estableció una censura previa, ya que antes de publicar cualquier impreso se otorgaría un ejemplar al gobernador y otro a los promotores fiscales. A finales del siglo XIX, el gobierno intervino intensamente en la orientación y crecimiento de la industria editorial, por medio de una política de subsidios para el fomento de aquellas publicaciones consideradas benéficas a los intereses gubernamentales. Estos subsidios no solo estuvieron encaminados a industrializar la prensa y controlar el contenido de los periódicos, también se dirigió al campo de las publicaciones científicas y humanistas. La industrialización de la imprenta por medio del subsidio gubernamental creó una industria editorial deformada desde el punto de vista económico y productivo, ya que las instalaciones eran demasiado costosos para el mercado nacional. Por este motivo, el libre uso de la imprenta quedó reducido a las posibilidades de los talleres artesanales que vivían de la literatura popular. En el periodo de 1821 a 1853, la Ciudad de México contaba con más de 200 imprentas. La mayoría eran pequeños talleres de corta duración y dedicados a elaborar hojas volantes y folletos. En cambio, otros iniciaron una actividad empresarial que abarcó casi todo el siglo. Entre las publicaciones de mayor demanda se encuentran... Se trata de pequeños impresos que dan cuenta del registro del paso del tiempo, y aunque su origen se remonta al siglo XV en Europa, adquieren un amplio desarrollo en el siglo XIX en México. Los primeros calendarios se denominaban portátiles, refiriéndose a su tamaño. Eran miniaturas de no más de 7 centímetros de alto por 5 de ancho. A partir de 1826 pasaron a llamarse manuales, de 10 por 7 centímetros, pero en 1831 perdieron esta denominación y volvieron a aumentar sus dimensiones, de 12 o 15 centímetros de alto por 8 o 9 de ancho. En cuanto a su extensión, Martín Rivera había incrementado el número de páginas de su calendario a 64, cuando los otros tenían alrededor de 50. Cumplido también aumentó las páginas, de 36 a 48, al igual que Galván, que incluye 64 páginas ese mismo año. Se preguntarán, ¿por qué estos impresos tenían tal extensión y por qué tuvieron tanta popularidad? Estas obras constan de una cubierta tipográfica, generalmente impresa en un papel de color, y una portada interior donde se proporciona información sobre la publicación, como el editor y su dirección, el taller de impresión y el ajuste al meridiano correspondiente, con una clara referencia al origen astronómico. Sus temáticas eran cómputo eclesiástico, fiestas, témporas, notas cronológicas de noticias de historia universal y de México, referencias bíblicas y religiosas, adelantos técnicos, eclipses y notas explicativas para entender los símbolos del santoral, así que los calendarios del siglo XIX eran lo que hoy conocemos como almanaques. Otra de las características fue el precio. En los inicios, el calendario costaba medio real y desde 1843 a 1857 costaba un real la unidad, cifra que nos señala que el costo era bajo y por lo tanto bastante accesible para la mayoría de la población. Comparando este precio con otros de la época y teniendo en cuenta que 8 reales formaban un peso, para 1842 el sueldo de una camarera era de 3 o 4 pesos al mes, es decir, 24 o 32 reales. Con respecto a los precios de otras publicaciones, el periódico El Siglo XIX costaba un real. Las revistas ilustradas eran más caras. El Mosaico Mexicano de Cumplido valía 4 reales por el número suelto, o 3 pesos por bimestre. Por todo ello, podríamos pensar que el precio del calendario no era demasiado elevado, y era además un gasto que se hacía solamente una vez al año. Por último, otro aspecto que sin duda contribuyó a hacer los calendarios el producto más popular de una buena parte del siglo XIX, además de su precio, su utilidad y la variedad de sus contenidos, fue que contaba con imágenes. Se ha considerado el siglo decimónico como el siglo de la imprenta, y junto a ello se puede hablar de la explosión de imágenes.
Es así que podemos considerar que los calendarios son pequeños impresos, tanto por su tamaño como por su extensión, además de su función específica de informar al lector de las fiestas, celebraciones religiosas y cívicas, constituyen una publicación de contenido misceláneo, a menudo acompañado de alguna imagen, que se convirtió en la versión popular de las revistas ilustradas, pero a diferencia de las revistas, consiguieron llegar a un público mucho más amplio por lo económico de su precio. La caricatura política en México nació de la censura y la necesidad de comunicar mediante imágenes grotescas lo criticable de la sociedad y su gobierno. Con la iniciativa del litógrafo italiano Claudio Linati y la complicidad de sus amigos Fiorenzo Galli y el poeta cubano José María Heredia, se abrió el primer taller de litografía en México en 1826. El género de las calaveras humanizadas y caricaturizadas, que representan escenas de la vida cotidiana, así como las actitudes del mexicano en sus penas y alegrías, fue iniciado por el grabador Manuel Alfonso Manilla y luego por Posada, que trabajó en el taller de Antonio Vanegas Arroyo. A continuación, mencionaré a 4 caricaturistas que, a nuestra consideración, fueron los más representativos del siglo. José Guadalupe Posada, que a partir de 1890 sus trabajos gráficos ilustraron las publicaciones de carácter nacionalista y popular del impresor Antonio Vanegas Arroyo, historietas, liturgias de festividades, plegarias, cancioneros, leyendas, cuentos y almanaques, destacando la Gaceta Callejera y las hojas sueltas que incluían imágenes e información resumida de carácter diverso sobre acontecimientos de sensación. Recrea con extraordinaria imaginación, gran sentido humorístico y profunda capacidad las lacras, miserias y prejuicios de la realidad social y política de su época. José María Villasana, que fue en México uno de los caricaturistas más celebrados y uno de los dibujantes más hábiles, satirizó ferozmente al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en el semanario El Aguizote. Constantino Escalante, el cual encontró en la litografía un medio de expresión a su vocación artística y en la caricatura un remedio para el cinismo político. Y Santiago Hernández, pues fue la prensa crítica la que albergó su pasión por el dibujo, distinguiéndose como uno de los caricaturistas más ilustres. Víctor, tenemos una llamada entrante. La persona del otro lado de la línea responde al nombre de José Leal y nos está llamando desde la Facultad de Filosofía y Letras. Te lo comunico. ¿Cómo evaluar libros raros? Existen 7 criterios principales para valorar el significado cultural del patrimonio documental establecidos para la UNESCO. Estos se refieren a su influencia, el tiempo, el lugar, los temas, las personas, la forma y el estilo y el valor social de estos documentos. Como criterios secundarios son tomados en cuenta 2 más que deben realzar el significado del patrimonio documental: la integridad y la rareza. El valor del patrimonio documental se incrementa si tiene un alto grado de integridad o si su conservación es completa, si no ha sido alterada o dañada. En cuanto a la rareza, el significado debe incrementarse si es único o raro, o si es un ejemplar sobreviviente de su categoría o de su época. Sin embargo, todos coinciden que la rareza no es un criterio absoluto de valor. Para la UNESCO, estos criterios sirven para evaluar los documentos de todo tipo que pueden conformar la memoria del mundo: colecciones de manuscritos, documentos de archivo, de impresos como libros, revistas, periódicos, carteles, volantes antiguos y contemporáneos, colecciones de audiovisuales, fotografías, películas, videos, discos y documentos electrónicos y digitales. Todos estos materiales pueden encontrarse en el acervo de una biblioteca. La colección del siglo XIX mexicano incluye publicaciones que van desde 1822, primer año del México independiente, hasta 1911, año de la caída del Porfiriato. La justificación para las fechas extremas de esta colección es distinguir la obra bibliográfica del México independiente, con todos los impresores de ese entonces, y tener el seguimiento de la obra intelectual del momento. Si bien el año 1911 no corresponde al siglo XIX, sí lo es el pensamiento decimonónico que siguió, proyectando el ámbito cultural, social y político hasta el primer decenio del siglo XX. Siendo el fin del Porfiriato el parteaguas en la producción bibliográfica, debido a las propias condiciones sociales, políticas y económicas que vivió México. Entre los impresores que destacan en este siglo se encuentra la amplia producción de Ignacio Cumplido, un hombre de ideas liberales que no solo fue diputado y senador, sino que sirvió a la causa liberal a través del campo editorial. En su amplia labor dedicada al periodismo, arte tipográfico y diseño editorial, destaca el haber sido fundador del periódico El Siglo XIX, al igual que impulsor de interesantes e importantes publicaciones como las series Mosaico Mexicano, Presente Amistoso, dedicado a las señoritas mexicanas, y el Museo Mexicano o Miscelánea Pintoresca de amenidades curiosas e instructivas, por mencionar algunos de sus trabajos.
Entre las colecciones más valiosas que conserva la Biblioteca Nacional de México se encuentra la colección La Fragua, formada por el escritor, bibliófilo y político José María La Fragua, quien nació en Puebla en 1813 y fue designado por el presidente Benito Juárez en diciembre de 1867 el primer director de la Biblioteca Nacional de México, en reconocimiento a su vida consagrada a la República y por su interés en la creación de instituciones que apoyaran a la cultura en México. La colección incluye interesantes documentos históricos, científicos, literarios, sociales, políticos, jurídicos y escenarios impresos en México y en el extranjero, relativos a la historia nacional. La colección La Fragua comprende de 1576 a 1924. Está compuesta por folletos, recortes de periódicos y manuscritos que, en conjunto, ascienden a más de 24.000 unidades y representa el cuerpo documental más importante para la historia del México decimonónico. Para que un libro forme parte de esta colección debe reunir ciertas características, entre las que se destacan las siguientes: ser ediciones principales, incluir grabados ya sea gilográficos o calcolográficos, litografías o fotografías artísticas, tener una encuadernación artística, ser de tiraje limitado o ejemplares numerados, denotar la importancia del autor y del impresor, su valor literario o estar dedicados a la Biblioteca Nacional, ya sea por el autor o por algún personaje importante que obsequia la obra a la institución. Si eres el primero en llamar y decirnos 3 criterios sobre la evaluación de libros raros, podrás ganar uno de nuestros increíbles premios que tenemos para ti. Mi nombre es Lorena Álvarez. Empecé con una línea en un fin de semana, después ya eran 2, 3, no podía parar. En el baño me echaba unas líneas. Yo sentía como las líneas dejaban huella en mi cerebro. Me alejé de mi familia, de mis seres queridos. Y ahora con el tiempo pues me doy cuenta que soy adicta. Y es maravilloso. Hola de nuevo, querido público. Espero que el programa de hoy esté siendo de su agrado. Ahora vamos con nuestra reportera Gio, quien nos preparó un reportaje sobre el Instituto Bibliográfico Mexicano. ¡Vamos con ella! Y ahora continuamos con la historia del Instituto Bibliográfico Mexicano. Como primer antecedente, tenemos que la bibliografía orientada hacia las ciencias naturales se inició en México en 1889, con la Memoria para una bibliografía científica del siglo XIX de Manuel Olaguibel. El 5 de diciembre de 1898, concordando con las directrices del Congreso Internacional de Bibliografía Científica, celebrado en Londres en julio de 1896, se constituyó en la Biblioteca Nacional de México la Junta de Bibliografía Científica. Fue precisamente en ese momento que Francisco del Paso y Troncoso propuso entonces la creación de un Instituto Bibliográfico Mexicano como una entidad diferente a la Junta Científica. Más tarde, esa Junta de Bibliografía Científica se fusionó con el Instituto Bibliográfico Mexicano, que tuvo metas más amplias, y este quedó también como un anexo de la Biblioteca Nacional, habiendo dependido enteramente de la buena voluntad de los funcionarios públicos que lo patrocinaron en su nacimiento, y sin formar parte de la estructura de la Biblioteca Nacional. El Instituto Bibliográfico Mexicano quedó sin presupuesto y lamentablemente se extinguió en el año de 1909. Sin embargo, el 3 de junio de 1959 se restableció el instituto gracias al Dr. Manuel Alcalá, director de la Biblioteca Nacional. Esta vez nacía como una dependencia de la Biblioteca Nacional de México, la cual a su vez formaba parte de la UNAM desde 1929. Entonces se creó de hecho la Bibliografía Nacional, al conformarse los anuarios bibliográficos que recogían los registros de la producción de impresos nacionales. Los anuarios empezaron a ser editados al crearse el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el que además instituyó la Bibliografía Mexicana, que empezó a publicarse desde 1967 de manera regular. Los fundadores del primer Instituto Bibliográfico Mexicano dieron a la Biblioteca Nacional de México sus funciones de nacional. Estas, en rigor, no habían sido consideradas por los fundadores de la institución. A partir de 1967, una vez consumada la reforma que introdujo la universidad en su estructura para crear el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, se tuvo el doble propósito de impulsar la investigación en las áreas de bibliografía y bibliotecología primordialmente. Además, se propuso coordinar las funciones de la biblioteca y de la hemeroteca nacionales, así como también se recogió y publicó el material elaborado para los anuarios bibliográficos y se comenzó a publicar regularmente la bibliografía mexicana.
Víctor, parece que hay alguien del público que ya tiene la respuesta correcta a nuestra trivia. Se dirige a Ciudad Universitaria. Veamos de quién se trata. Te lo comunico. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en su siguiente programa favorito del Rincón Bibliográfico. Hasta pronto.